promover una gestión excelente, innovadora y sostenible es el objetivo del club. Pero ¿de qué manera trabajáis? Y sobre todo, habláis de una gestión orientada hacia el futuro. Como tenemos este futuro del que todo el mundo hablamos, ¿esto cómo se mastica? Pues mira, el club, que tiene 32 años de existencia, se ha ido reinventando para ayudar a hacer lo que desde el principio hacía, que es crear pequeños grupos de empresarios, de directivos, que puedan hablar con confianza de los problemas que tienen en su gestión. Entonces, a lo largo del tiempo, pues hemos ido pasando de hablar de la gestión de la calidad, a hablar de la excelencia, a hablar de la innovación y hoy a hablar de la sostenibilidad, evidentemente. Pero la esencia de todo eso es una gestión integrada con todos los elementos clave, es decir, con los 5 grupos de interés más importantes para cualquier organización, ponderadamente, y muchas organizaciones sí más o menos tienen identificados, pero no los tienen bien ponderados, y luego estar pensando en ¿y qué nos va a pasar a continuación? Porque lo que ya nos ha pasado ya está descontado, hemos sobrevivido unos, otros desgraciadamente no han sobrevivido y muchos incluso han aprovechado lo que les ha pasado. Bueno, pues vayamos aprendiendo cómo sobrevivir, cómo ser más resiliente, este palabra que ahora se ha puesto de moda, que antes era solo para los metales, ahora ya es para todo. Ya nos ha salido hoy, no te preocupes. Cómo ser más resiliente, pero la clave de lo que nosotros hacemos es impulsar a organizaciones que integran la excelencia, es decir, hacer las cosas bien, lo que toda la vida ha sido competitividad, eficacia y eficiencia, con innovación en modelo de negocio, porque los ciudadanos, los consumidores están cambiando tan rápido que o cambias tú también tu modelo de negocio o te pasan por encima. Y el tema de la sostenibilidad, pero sostenibilidad entendida en sentido estricto. Sostenibilidad económica en primer lugar, porque si no, no ha lugar a hacer nada más. Sostenibilidad y sobre todo regeneración del medio ambiente, o sea, vale ya de fustigarnos, vamos a empezar a hacer cosas prácticas por el medio ambiente. La sostenibilidad social, que es una parte que está imponiéndose, pero por su propio peso. O sea, ¿cómo no vas a tener en cuenta a personas discapacitadas, facilitarles al máximo el acceso a un trabajo razonable, a una vivienda y a todo lo que necesiten? Todos tenemos cercanos casos que son flagrantes. Y, por supuesto, el buen gobierno. Y el buen gobierno tiene una parte que a mí es la que más me interesa, soy también profesor de ética en la Universidad de Comillas, que es esta parte de mantengamos valores, porque esto no es solamente una carrera hacia el futuro, vamos a mantener esos valores para ir hacia el futuro con cierta seguridad. Entonces, cuando la gente le da pánico, perdonad porque me enrollo muchísimo, pero cuando a la gente le da pánico esto de la inteligencia artificial, ¿pero por qué? Si la inteligencia artificial es una tecnología que hemos desarrollado los humanos para ayudar a los humanos a darle más capacidad, pero sigamos teniendo unos principios morales para poder actuar en caso de que las cosas no sean como queremos. Esa es la gran preocupación, es decir, como la tenemos que entrenar, que la entrenemos bien, porque parece que los grandes avances en la historia, o sea, la fusión nuclear no estaba prevista para crear bombas, iba a ser para otra cosa y lo primero que hicimos fue crear una bomba. Entonces, vamos a pensar con racionalidad y trabajar en que esa inteligencia artificial tenga valores. Y una utilidad para todas las personas que lo van a usar, que es lo lógico y que es lo razonable. Es que no me cabe la menor duda de que el futuro va a ser así. Y esto no es más que una punta del iceberg de toda la tecnología que nos va a llegar. Ignacio, bájame a tierra esos valores. ¿Cuáles son esos valores que comparten? Tenéis casi 230 o 230 40 empresas y organizaciones asociadas. ¿Qué valores comparten esas empresas? A ver, yo creo que el primer valor que comparten es el de la mejora continua y cooperativa. Es decir, yo creo que casi todos los socios de nuestra asociación comparten que para mejorar hay que compartir, porque esa es la base de estar en nuestro club. Yo voy a contar qué problemas tengo, cómo los soluciono, pero espero que tú me cuentes a mí. Y ese intercambio es lo que hace que sea muy rico. Pero todos van con la misma idea. Todos quieren mejorar aspectos de su gestión que saben humildemente que no lo están haciendo lo suficientemente bien. Y quieren hablar con gente que tiene ya el crédito de hacerlo razonablemente bien.
Y ese intercambio pues es riquísimo porque yo he asistido a una explicación de cómo gestionaban sus finanzas una ONG con un directivo del Banco Santander que se quedó maravillado y decía, joder, es que ya me gustaría explicar a mí, como explica esta persona, después de haber estudiado en el MIT, en Sí. muchas universidades prestigiosas, y qué claridad, qué conceptualización tan fácil y tan bien explicada. Pues ese aprendizaje es lo que buscamos. ¿Cómo trabajáis con las pymes? Porque España es un país de pymes y supongo que tendréis asociaciones grandes, medianas, sobre todo pequeñitas. Pero no en la proporción adecuada, porque como muy bien dices, España es un país de pymes. O sea, el 99,7% de las empresas en este país son pymes. Y no tenemos, o sea, tenemos a muchas grandes empresas que afortunadamente están comprometidas a tirar del carro, digamos, y a ser un ejemplo, un poco un faro que alumbra a las medianas y a las pequeñas. Pero nos faltan todavía muchas medianas y pequeñas, porque el problema de las medianas y pequeñas es que se ahogan muchas veces con temas del día a día y les cuesta mucho sacar la cabeza y decir, voy a dedicar un rato a pensar en el futuro, qué va a venir. A mí me va a venir otra regulación, yo soy tan pequeño que no sé si... Entonces, cuando se les habla de sostenibilidad, cuando les hablas de innovación, pero espera, si primero tengo que intentar cobrar de mis clientes y luego pagar a mis proveedores y ya cuando consiga eso, a ver si me paro un momento, pero no hay un momento de esa parada. Entonces, estamos viendo cómo les podemos ayudar sobre la marcha y estamos diseñando una plataforma que les va a permitir ir haciendo ciertas certificaciones transversales, pues mis primeros pasos en sostenibilidad, mis primeros pasos en innovación, mis primeros pasos en gestión del talento, porque sí, tenemos a veces necesidad de contratar, pero vamos como pollos sin cabeza. Contratamos al primero que en Sí. LinkedIn me hace un guiño, pues, y luego resulta que no es lo que esperábamos. ¿Y en esa denominación de pymes metís también a autónomos? No, hay un cierto límite, es decir, yo creo que una organización o sea, nosotros hablamos de organizaciones, y organizaciones son ya personas agrupadas en torno a un propósito, a una misión o a una visión, y un autónomo, y yo lo he sido unos cuantos años, es un superviviente que solo puede dedicarse a nadar y a sobrevivir. Sí. No puede estar pensando en mucho más, porque si no el tiburón se lo come. Y al tiburón me refiero a la hacienda pública, a la burocracia nacional. Bueno, y a que no nos podemos... Yo tengo prohibido ponerme enferma. Soy Claro, autónoma y claro, lo tengo claro. prohibido. Es como si te La ley paras me en lo ha mitad prohibido. del lago, ¿no? Pues empiezas a caer y ya por mucho que... Entonces, los autónomos tienen otra... Lo que sí tenemos es una categoría dentro del club que llamamos Amigos de la Excelencia, con los que intentamos compartir el máximo de aprendizajes de las empresas y de las organizaciones. Pero no les dedicamos el tiempo que nos gustaría porque se lo tenemos que dedicar a los contribuyentes importantes que son los socios. Pero tenemos esa categoría y va creciendo y se van beneficiando de los Desde el aprendizajes. club, ¿qué es lo que pensáis que es más importante para que las empresas aseguren su continuidad, su supervivencia en el tiempo? A ver, ahora que hablábamos de la inteligencia artificial, de la oleada enorme que nos viene de tecnología, yo sigo pensando que las personas van a ser la clave. Lo que pasa es que las personas, personas como tú y como yo, que tenemos ya algunas canas, ¿Alguna? por accidente, no por edad, pues hemos aprendido una forma de hacer empresa y de organizarnos y de trabajar que no tiene nada que ver con la que está hoy, pero sobre todo con la que viene. Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es reaprender, pero también desaprender, y desaprender es complicado. No, es que esto siempre se ha hecho así. Este es un síndrome, yo he trabajado de consultor 30 años y era el síndrome más extendido en todas las organizaciones donde trabajábamos. Cuando tú intentas cambiar un proceso y un procedimiento, siempre hay la reacción de aquellos que dicen, no, si esto siempre lo hemos hecho así. O sea, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Por qué vamos a cambiarlo? Bueno, pues aunque les des datos, aunque les expliques, no lo entienden. Entonces, ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo por desaprender y reaprender. Y el futuro pasa por organizaciones con una tecnología inteligentemente usada, que no inteligencia artificial, sino inteligentemente usada,
pero con personas que cada vez pondrán el talento más a trabajar. No ser los más inteligentes, no ser los que tienen un currículum más brillante, sino los que dedican la inteligencia, como dice José Antonio Marina, activa a sacar beneficio para la organización, para la sociedad y para ellos mismos. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué convierte a una organización en excelente? Pues aquí me remonto a Aristóteles y te diría que es hacer bien las cosas, o sea, hacer bien las cosas, hacerlas continuamente bien, tener el hábito de hacerlas bien, convertirlas, por lo tanto, en una virtud, el arete de Aristóteles, hasta que de repente dices, pues es verdad, estoy haciendo bien las cosas, tengo el hábito y necesito seguir mejorando. O sea, no me conformo con esto. Cuando tú tienes la virtud, lo que quieres es seguir ampliándola y seguir haciéndolo. Pues esa es la excelencia, el hábito de hacer bien las cosas y seguir repitiéndolo una y otra vez, aprendiendo y mejorando. Fuisteis pioneros en traer el modelo FQM que promovéis. ¿En qué consiste y qué aporta tener este sello? Vamos a ver, el sello aporta confianza a los grupos de interés. Aporta confianza a un banco que dice, hombre, estos tíos saben gestionar. O sea, sacarse el sello FQM no es fácil, hay diferentes niveles, pero alguien que se consigue el sello FQM es alguien que me puedo fiar. En principio, luego pasará lo que pasará, pero en principio, por tanto, a los inversores, a los accionistas les genera confianza. A los clientes, pues muchos, cuando son consumidores, pues no es un sello reconocido internacionalmente, no es un sello que vaya en un producto alimenticio en la etiqueta, pero sí es un sello que garantiza a los distribuidores que estos tíos son serios, estos tíos están haciendo las cosas como hay que hacerlas, etiquetan como hay que etiquetar, no hacen cosas raras en la distribución, es decir, a los propios empleados, que quizá es uno de los grupos de interés más importantes para el sello, les está diciendo, en esta empresa tenemos estos buenos hábitos, estas buenas costumbres, las vamos a seguir implantando y además acrecentando. Y esto va a seguir ya. Es decir, el que se mete en el sello FQM sigue. Entonces, el sello FQM, ¿qué es lo que le hace apreciarlo a una organización? Pues el que es un poco la reflexión que todas las organizaciones tienen que hacer anualmente para plantearse el plan, para revisar su plan de negocio y para plantearse el plan de negocio. El plan estratégico, perdón, y para revisar el plan estratégico y convertirlo en un plan de negocio. Entonces, ¿qué es lo que, de qué parte? Pues parte de un planteamiento muy básico, que resulta que esto nos lo tiene que hacer un gurú inglés, Simon Sinek, que es ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y la mayoría de las organizaciones empiezan preguntándose, ¿qué hago? Pues yo fabrico no sé qué, o yo vendo seguros, o yo hago... No, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es la razón detrás de...? Nosotros tenemos un propósito en el Club Excelencia en Gestión, tenemos un propósito que es impulsar a organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible para crear confianza en la sociedad. Bueno, tenemos una motivación y tratamos de que ese propósito esté en todas nuestras decisiones. Cuando tú fabricas galletas, no fabricas galletas solamente. No, lo tuyo no es fabricar galletas. Tú estás buscando contribuir a una alimentación sana o a un producto de una calidad determinada en un envoltorio, pero no es el producto en sí, es el por qué lo estás haciendo. Eso es lo que hace que una organización quiera ser mejor. Entonces, cuando tú preguntas el por qué de una organización, descubres, pues oye, tenemos un liderazgo bueno, un liderazgo que nos está empezando a tomar y tenemos un plan, tenemos unos objetivos y unas ideas claras. Ese es el porqué. Luego está el cómo, el cómo lo hacemos. Pues oye, no, nosotros utilizamos muy bien a nuestros proveedores, están integrados en la cadena, o utilizamos muy bien a nuestros clientes que estamos permanentemente preguntándoles y conociendo sus necesidades y expectativas. Tenemos a todos los grupos de interés, pero además buscamos la eficiencia, la eficacia, la agilidad. Si no tienes agilidad para cambiar. Sí, hoy para transformarse tienes que estar al día. Y al final, ese por qué y esos cómo te dan los qués. ¿Qué consigo? ¿Qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo vender mi producto, estoy consiguiendo dar un servicio añadido, estoy consiguiendo incorporar personas con problemas a una organización que es abierta, estoy consiguiendo un nivel de satisfacción de clientes. O sea, luego están los qués.
Pero lo más importante tiene que partir del corazón de la organización, el liderazgo y los planes. El cómo los vamos a hacer y luego los qué es. Entonces, el modelo lo que busca es que las tres cosas estén sincronizadas y sean coherentes para conseguir el mejor resultado. Y es un círculo virtuoso. Ajá, perfecto. Colaboráis con otras entidades, otras asociaciones, que siempre es bueno. ¿Qué aportan a la asociación y a sus Nosotros lo que socios? buscamos es crear un ecosistema donde el mayor número de organizaciones, pero también de entidades asociativas, nos ayude a generar confianza a la sociedad, que es nuestro propósito. Entonces, pues hace 2 días estábamos con la Fundación Empresa y Sociedad. La Fundación Empresa y Sociedad tiene un objetivo muy específico, que es conseguir que las scale-ups, las organizaciones que ya han dejado de ser startups de un emprendedor con una idea brillante y que ya tienen proyectos con alguna gran empresa, tengan la oportunidad de expandir ya su producto. Entonces, nosotros tenemos un vínculo estrecho con la Fundación Empresa y Sociedad, por ejemplo, para que las scale-ups, que son organizaciones que ya están empezando a crecer, pues puedan beneficiarse, por un lado, de las grandes empresas que sean conocidas, que les empiecen a contratar. El otro día en la entrega de premios, pues es asombroso las cosas que son capaces de hacer en todos los ámbitos. La mayoría de base tecnológica, pero las hay también de economía circular, muy interesantes. Y lo que tenemos que hacer es que las grandes empresas se abran a esta gente, porque parece que tenías que venir siempre con unas credenciales de ISOs y de cosas y de recomendaciones en el mundo latino para trabajar con las grandes empresas. Pero es que estos chicos resuelven problemas muy importantes y no son estos chicos ya, son empresas de 5, de 15, de 30 o de 60 personas. Pues te voy a dar la frase que utilizáis vosotros y así te incorporo a ti también a la conversación, que dice, mejores organizaciones hacen una sociedad mejor. Totalmente. A mí me ha resultado, que hoy también ha salido varias veces que hemos hablado de valores, y antes también hablabas de los valores, y no sé si los valores hoy en día, precisamente por una parte tecnológica y tal, están cambiando y los valores tradicionales se están convirtiendo en otros valores. Por ejemplo, antes había salido que antes seguramente nos educaban más en el sacrificio, en el compromiso, y ahora seguramente uno de los valores es la inmediatez tal. ¿Con estos nuevos valores se puede conseguir empresas excelentes? Yo creo que es que no han desaparecido los valores tradicionales. Es decir, yo que estoy cerca de la generación que está acabando de estudiar y que se va a incorporar al mundo laboral, veo claramente que también hay sacrificio. Que no es el sacrificio austero y de una manera entendida, de una manera tan quizá exigente como era hace 30 años, 40 años, pero tienen capacidad de sacrificio y saben que tienen que renunciar a ciertas cosas para conseguir otras. Yo creo que lo que sí es verdad es que esta cultura de la inmediatez, el tener los móviles, todo tipo de pantallas, les aleja un poco de lo que nosotros apreciábamos a otro ritmo. Pero el mundo está cambiando, yo creo que para bien, claramente, pero a los que hemos vivido en otros tiempos un poco más complicados y un poco más, digamos, a pedal, pues esto de ir con motor nos está dejando un poco desconcertados. Pero el mundo indudablemente está cambiando a mejor para la mayoría de la gente. Quizá hay un cierto utilitarismo ahí, pero para la mayoría de la gente. Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos para que no quede por ahí gente tirada en los márgenes. Pero yo tengo una confianza importante en la juventud. Tengo 4 hijos de 20 y tantos años, o sea que más me vale. Pero creo que efectivamente son chicos que saben que la disciplina, que el esfuerzo tiene premio y que lo contrario no tiene premio. Aunque en esta sociedad haya quien probablemente ha sido hasta parte del gobierno sin haber como os decía antes, dado un palo al agua en su vida. Y has dicho otra palabra que esta no había salido, pero que ahora también está muy de moda y que es este punto de como liderazgo, coaching, que es propósito. A mí esta palabra también ahora últimamente me gusta mucho. Es cuánto de verdad hay en el propósito de las empresas. Porque me suena un poco como lo de Verdes, esa que pinta la chimenea de verde para decir que es una empresa sostenible ecológicamente. Entonces, claro, has puesto el ejemplo de galletas,
Y yo no sé si realmente el señor que inventó la fábrica de galletas realmente pensaba en que la gente que se alimentaba fuera con mayor salud. Lo que hizo es galletas porque había trigo y tenía que ganar dinero. Entonces, ¿cuánto de verdad hay en el propósito? No, fíjate, yo tengo la suerte de tratar con mucho empresario familiar, pero empresario ya grande, y a veces lo he pensado eso, digo, no, eso fabricaba galletas porque tenía trigo, sabía cuál era la fórmula que se la dio su abuela y se hinchaba. Pero la mayoría de ellos son gente que llamaba por su nombre a todos sus empleados, pero hasta 200 y 300, y se conocía la historia de la familia. Y cuando tú te das cuenta de eso, dices, este tío no estaba aquí solo para ganar dinero. O sea, cuando tú te preocupas y además sabes que uno de los hijos tenía un problema de movilidad y le has ayudado a comprar la silla de ruedas y al otro le has dado una beca para no sé qué y al otro... Entonces vas descubriendo que un empresario de verdad no es un tipo friedmaniano en el mal sentido de solo va a por su dinero. Yo creo que la mayoría de los empresarios sí son conscientes, en empresas familiares, que son muchas en este país también, tienen una sensibilidad por las personas, tienen una sensibilidad por contribuir a la sociedad, tienen una sensibilidad por integrar a distribuidores, a otros posibles locales, y eso es el propósito. El propósito real que están hoy definiendo las organizaciones es ¿por qué existimos? Responde a ese por qué que decía al principio. ¿Por qué existimos y qué contribución hacemos a los diferentes grupos de interés? Dicho esto, como tenemos unos medios de comunicación como los tenemos, pues claro, no hay nada más delicioso que ensañarse con aquel que incumple mínimamente el propósito o máximamente, o sea, no vamos a ser tampoco tan indulgentes, y los hay. Y de ahí viene el greenwashing, pero viene el pinkwashing, y entonces hay que estar con la bandera LGTBI colgada por todos lados. Pero oiga, usted ni siquiera cumple la ley de tener a un porcentaje de personas con discapacidad y en cambio está aquí haciendo anuncios. Entonces, hay mucha hipocresía social y eso es verdad, y ahí sí que tenemos que preocuparnos no precisamente por los jóvenes, sino por los mayores. Tragamos cada vez más con una hipocresía social muy importante que tenemos que empezar a reaccionar y decir, oye, aquí no vale todo. No Excelente, vale puede todo. estar no alineada con su propósito o realmente puede no ser coherente con algunas de sus acciones. Entonces será excelente para alguna otra cosa, pero no se puede hablar de una empresa excelente. Es decir, hará mucho dinero y hay empresas que hacen mucho dinero, pero no son excelentes. Tú le preguntas a algún miembro de la plantilla de esa empresa si lo considera excelente y te va a decir, pero que, o sea, esto es la fábrica de chanchullos. Aquí lo que hacemos es mover el dinero o cualquier otra. Es decir, para mí, una empresa excelente, bueno, para mí y para lo que nosotros y cómo medimos nosotros, tiene que ser equilibrado. No puedes tener un enorme éxito con los clientes si tu gente está cabreada. Y viceversa, hay empresas que pierden la cabeza con sus empleados y su bienestar y tal. Claro, tanto bienestar de los empleados al final no está atendiendo a los clientes en el nivel que se requiere o no están integrando bien al resto de la sociedad en la empresa. Entonces, el éxito de una empresa excelente es el éxito de cada uno de sus grupos de interés de forma integrada y equilibrada. Quería preguntar, ¿no tenéis la sensación de que, igual que estabas hablando antes de la juventud, que lo que hay es un vacío en medio? Los hay de un extremo y los hay de otros. Los hay que tienen valores y son fantásticos y los hay que les da igual la vida, que no los mueves para nada y posiblemente hayan venido del mismo tronco, pero cada vez se separa, igual que estábamos hablando con las empresas. Hay empresas que lo tienen muy claro, que tienen que ganar dinero y devolver a la sociedad parte de lo que reciben, y hay quien esa otra parte como que no les va. Él tiene una parte de razón. Yo también doy clases en la universidad y la verdad es que a veces ves gente que vale mucho la pena. Yo a veces me acuerdo, tiro para atrás y me acuerdo yo cuando tenía 17 años y si lo hubieras preguntado a mi padre hubiera dicho que era un despojo humano, que no hubiera hecho nada en la vida. Y salía por las noches, empalmaba y ya ves, ya te digo, mi padre yo creo que pobre hombre dice, ¿cómo ha llegado a dónde ha llegado? Porque era un despojo humano. Entonces a veces tenemos mala memoria. O sea, la juventud tiene que ser rebelde y tiene que ser tal.
Y entonces a veces somos muy críticos, pero es verdad que yo coincido con gente joven que Por es eso te digo potente, trabajadora. que lo que Yo yo creo que esa veo es gente que... es ese grupo mayoritario, pero tienes razón en una cosa, y es que esto se está polarizando cada vez más. Es decir, ese grupo mayoritario, por un lado, cada vez mantiene más Y crece claramente más. ciertas posiciones, a veces no las verbaliza lo suficiente, pero en cambio ese otro grupo más radical hace mucho ruido y parece que son muchos más, pero realmente lo que hace es mucho ruido. Ahora venía en el taxi viendo en el móvil una nota que me había mandado viendo, no, un anuncio, vamos, de una conferencia que me invitaban, que decía, empezaba, era un principio prometedor, no he acabado de leerlo, pero dice, estoy en una conversación anoche en una cena donde en 3 minutos se ha dicho 3 veces me la suda. Que es algo bastante peculiar porque en realidad en las empresas esto también ocurre. O sea, esto era una cena con amigos, en 3 minutos 3 me la suda, es un buen ritmo, ¿eh? Un me la suda por minuto. Pero dice, es que en las empresas ocurre algo parecido, en muchas. Esas no son las empresas excelentes. Cuando tú le preguntas a un empleado, y a mí me la suda, a mí, con venir aquí a trabajar, que me paguen y salir a las 4:30, que es mi horario, lo demás me la suda. El cliente que dice también, pues oye, a mí con que me vendan a precio barato y tal, el resto, pero no te importa que estos tíos tengan proveedores de no sé qué o que hagan esto, que me la suda. Entonces, hay mucha posición un poco radical en ese sentido de me la suda, sí, a ti y a aquel, pero no sois la mayoría y no vais a triunfar. Y este es un mensaje que deberíamos trasladarles. Pasa que antes también lo hemos dicho que las buenas noticias a veces no... No, es que pero, o sea, ha sido toda la vida, o sea, el periodismo, los medios de comunicación vivían casi siempre del amarillismo. Habéis estado hace nada en la entrega de premios de ejecutivos y durante los 20 años que he estado al frente, yo tenía un cartel que decía comunicación en positivo. A mí no me ha interesado nunca contar qué le pasaba a las empresas que lo hacían mal, salvo cuando habían aprendido a superarlo. O sea, si me contaban un fracaso con la superación, perfecto. Pero yo nunca me he ensañado con ninguna empresa que quisiera, pero vende. O sea, si tú cuentas la parte mala, eso es donde está la chicha. Por eso te hemos tenido siempre el caso, todas estas revistas, porque nos encanta la sangre y el... Yo creo que hay una saturación clara, o sea, ya ni llama la atención hombre muerde a perro. O sea, hay tantos hombres que muerden a perros ya que ni eso te llama la atención y además te cansa. Porque tú sabes que lo natural es que sea el perro el que muerda al hombre. Aunque estén publicando todos los días Sí. que hay mucho hombre que muerde a perro. Y se empieza a notar en los programas en televisión, ese medio tan peculiar que ayuda tanto a generar un clima de opinión. Y lo ves en que cada vez se lee menos prensa y cada vez menos prensa canallesca, como se denominaba a la prensa esa, la prensa del morbo. Yo creo que todo esto está cayendo ya en un cierto aburrimiento. Habrá tenido su momento, pero yo creo que ya empieza a desaparecer. Pero en cambio, no hay, como decías tú, revistas, periódicos, prensa, medios que estén destacando continuamente lo bueno y sobre todo los que se levantan de haber caído, que A es mí mucho más siempre interesante, me ha porque parecido el lo que siempre ha mejor. tenido éxito y no sé qué, también está un poco aburrido. Está bien contarlo, pero es también un poco aburrido. Pero ni Amancio Ortega ni Juan Roig han tenido una vida de éxito continua. Pero nadie se atreve a decir, no, estos tíos fallaron, fracasaron Pero aquí fíjate y subieron y fueron capaces de volver a ponerse de pie y otra vez. que te voy porque siempre hablamos de los mismos empresarios y nadie menciona nunca a Fructuoso Moreno. Fructuoso Moreno es el de la ropa de deporte, no me acuerdo ahora mismo el nombre, es una ropa muy conocida, una marca muy conocida, que empezó pidiendo prestada la horma de un zapato. Y lo mismo que contabas tú antes, al señor que tuvo al lado sentado cuando él empezó a hacer zapatos, sigue en la empresa a su lado. Y es una empresión, y es un empresario maravilloso, no se ha movido de Toledo, que también tiene su historia, de un pueblecito de Toledo, y no se le menciona nunca. Mira, el otro día me contaron una historia de
Grupo ASV, que está en Alicante, que tiene los seguros Meridiano, la empresa de ambulancias, diferentes empresas. El fundador comenzó con una ambulancia, él y su mujer, que pidieron un crédito con una ambulancia, pero lo más curioso es que cuando hacen una convención de directivos o cualquier cosa, el hombre que ya le ha dejado la dirección general a su hijo, aún cocina para sus directivos y les sirve. Y les cuenta que él lo hace para que se den cuenta de que si él es el fundador de la empresa y no le pasa nada por cocinar y por servirles, que los que están allí también tienen que servir a sus equipos. Al final es lo que dices, esos son unos valores, eso es una manera de ser, eso es una manera de actuar. He recordado el nombre, Homa. Ah, sí, Sí. sí, sí. Pues el dueño, el creador de Homa, tiene una historia tan interesante como esa y a nadie se le ocurre mencionar nunca esa Pero hay empresa. muchas, hay muchas en España, precisamente por eso, porque son pymes, no se les da el crédito de los Inditex o de los Mercadona. Que no se, Pero no es se han que hay ido. muchas que han sido Pero, capaces de pero caer, este hombre sobrevivir, compite con Nike gestionar. y compite con Adidas. Pero eso es porque también somos, ya lo he dicho antes, muy quijotescos y a veces hasta parece que es como mal explicar los éxitos. O sea, somos muchas veces, sabéis que en este país durante muchos años la envidia ha sido un deporte nacional. Sí, sí. Entonces es como que explicar que te van bien las cosas y cómo has comenzado no se hace. Yo me acuerdo que tú durante un tiempo explicabas esas historias de esas empresas y creo que eso, todas las empresas tendrían que tener un libro explicando sus orígenes, porque realmente nos estamos perdiendo muchísimas cosas que no lo sabemos y que esos son conocimientos para las generaciones futuras. Bueno, yo me voy a hacerme publicidad. Creo que todas esas empresas tendrían que guardar su historia, sobre todo empresas familiares, antes de que los orígenes se vayan, porque son historias que merecen la pena conservarse. Pero esto es un tema cultural, lamentablemente, en España. Toda esta leyenda negra con la que hemos convivido históricamente de la colonización y la toma de los territorios en Iberoamérica, nos ha hecho creérnoslo a nosotros porque, claro, era lo que se hablaba, era como nos lo contaban, era lo que leíamos, hasta que empiezas a leer a historiadores un poco serios y que te van diciendo, hombre, a ver, algunas cosas pueden ser verdad, algunos excesos seguro que cometimos y al fin y al cabo en aquella época pues no se andaba uno con pinzas, se andaba con picas, no con pinzas. Y efectivamente pues había cierta brutalidad en muchos tratos, pero la reina Isabel la Católica firma decretos que hoy deberían estar, vamos, enmarcados en nuestro propio Parlamento, pero en el de otros muchos países en el mundo. Hemos fundado universidades donde los ingleses solo dejaban terreno quemado y asolado. Hemos ayudado a generar talento y conocimiento y comercio donde los holandeses dejaban cadáveres, donde los belgas dejaban un rastro de humo y carne quemada. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio y a apreciarnos un poco más. Sabéis que cuando se creó esa cosa que se llamaba Marca España, que fue un gran invento, había 3 países que consistentemente nos valoraban mal. Uno era Venezuela, porque ya cuando se creó Marca España ya llevaba un tiempo Hugo Chávez en el poder. El otro, no me acuerdo ahora mismo, pero si no recuerdo mal, era Argentina. Y el tercero era España. O sea, los españoles no nos queremos, no nos apreciamos, no valoramos la historia, no valoramos lo que hemos conseguido cuando estamos juntos, desde pues quizá las épocas más recientes de las Olimpiadas del 92 o de hacer una red de ferrocarriles de alta velocidad que hemos exportado a un país como Arabia, que hombre, parece que no, pero es un hito brutal. Yo acabo de volver de Japón, me he montado en los famosos trenes bala y dices, pues no tenemos nada que envidiar y bueno, estamos ahí. Esto era impensable hace 40, 30 años, 20 años y nos tratamos de tú a tú pero no somos capaces de poner nosotros por encima a los nuestros y que nos gusta más mirar lo de otros y en cambio a nosotros fustigarnos. No sé, Eso, gracias a Dios, se está rompiendo, pero hasta durante muchos años las empresas parecía que nos daba vergüenza ir a vender afuera. O sea, la internacionalización era una asignatura pendiente. Ahora, gracias a Dios, la gente joven sí que viajan, hacen, se forman.
Pero en cambio tú tenías, yo siempre pongo como ejemplo los italianos. Tú te ibas a una feria en un pueblo perdido de Rusia y la mitad de la feria eran italianos. Y en cambio no encontrabas ni un español ni de casualidad. O sea, Sí, gracias a Dios entonces, estamos perdiendo un poco esa vergüenza también, creo. Y las nuevas generaciones creo que en eso sí que Pero están dando un paso muy estoy adelante. totalmente de acuerdo contigo, hemos vivido muy aislados y muy recogidos con una cierta vergüenza, no solo porque creíamos que el idioma no lo manejábamos, y aquí todos al final conseguimos hacernos entender en inglés, en francés y en el o idioma por, básico que o por hayas señas. estudiado, también por señas, a veces subiendo demasiado el volumen, pero bueno. Pero el hecho cierto es que no hemos sido capaces, por ejemplo, que es algo que a mí no me cabe en la cabeza, con la cocina, la alimentación sana que tenemos, lo orgullosos que estamos de nuestra alimentación mediterránea, pero la comida española no se conoce fuera y no hemos sido capaces de exportarla, como los italianos que ponías tú de ejemplo, con sus pizzas y su pasta. ¿Cómo es posible que, en cambio, cuando vas por ahí y te dicen, voy a hacer una paella y dices, Dios mío, que me proteja el estómago lo más posible Sí. porque esto puede ser... Los Entonces, italianos con sus pizzas, sus pastas y nuestro y aceite. nuestro aceite, correcto, pero en muchos sitios, en Francia, parece que la cocina francesa es el nada más. La cocina francesa es una cocina muy pesada, muy densa, con cocineros maravillosos que han sido la referencia. Pero han pasado ya el testigo, ¿eh? Yo creo Y que hay que decirlo. estos últimos años, y el otro día leía un artículo, la cocina española ya está considerado Sí. que ha superado hasta la italiana, pero es verdad. Pero también cuando viajas, yo por desgracia, cuando vas por Europa o cualquier sitio del mundo, si ves un restaurante italiano, sabes que más o menos vas a comer decente. Yo las peores decepciones ha sido encontrarme restaurantes españoles y cuando entras esperas encontrar los sabores de aquí y nunca los encuentras, porque también es verdad que la cocina aquí es muy mediterránea, es que en España se come muy bien, Pero en no- cualquier Pero es región. que se come muy bien no solo en la cocina mediterránea, vete a No, no, Galicia. Es que no, no. fíjate en Galicia, fíjate el País Vasco. O en Castilla y León un corderito lechal, es una maravilla. O sea, se come muy bien en España, en toda España se come muy bien. A Y mí eso cuesta después de me comerlo. pasó en Estocolmo ir a un restaurante español porque nos llevaba una persona que nos invitaba y cuando nos trae la carta digo, ¿esto que tiene de español si es todo comida mexicana? Dices, ya, pero es que aquí la comida española solo de nombre, pero no de sabor. Y entonces era un restaurante español que servía comida mexicana. Y tan a gusto que vivían, así que, pero bueno. Ahora estamos evolucionando, gracias a Dios. Pues si os parece bien, si no queda nada, Bueno, queda mucho, terminamos. pero no lo Seguro. vamos a agotar hoy. pues Más días. hacemos para la siguiente, para la Perfecto. próxima vez que os juntéis. Pues Perfecto. muchas gracias. Gracias a vosotros.